Todos. Hoy es un día muy especial, es el Día Mundial de la Prematuridad. Es un día importante para la neonatología y especialmente para nuestros pequeños prematuros y sus familias, a quienes quiero brindar un homenaje muy cariñoso. Quiero agradecer a las asociaciones de padres de prematuros de todo el país, pues todo el trabajo que realizan con estos pequeños y con sus familias, y a los presidentes de las mismas. Quiero agradecer especialmente a Concepción Gómez Esteban, que es la presidenta de APREM, pues es la organizadora de esta sesión y todos los años nos lo dice a la SENNEO para con mucho entusiasmo y con mucho empeño, pues que le encanta transmitir y poder ayudar a todas las familias de los padres de los niños prematuros. Concha, muchísimas gracias por toda tu dedicación y con la ilusión con que lo haces. También quiero agradecer a los ponentes, a Nuria y a Belén, el esfuerzo que van a realizar para comunicarnos su experiencia en estos temas. Y, cómo no, al Grupo Pacífico, puesto que sin su apoyo sería imposible poder realizar estas sesiones, que además nos lo ponen tan fácil y con tanta accesibilidad que es una gozada trabajar con ellos. Voy a pasar a presentar a la mesa, pero antes quiero recordar a la audiencia que al final de las charlas va a haber un turno de preguntas y respuestas. En la pantalla tienen un icono en el cual pueden escribir sus preguntas y las leeremos y las ponentes las responderán. Bueno, pues las ponentes, el título de la mesa es El niño prematuro tras el alta hospitalaria y hay dos ponentes. La primera de ellas es la doctora Nuria Boronat González. Nuria es mi compañera, a la que quiero mucho, es neonatóloga del Hospital La Fe y miembro de la Comisión de Seguimiento y del Neurodesarrollo de la SENNEO. Además, Nuria es investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y profesora de pediatría de la Universidad de Valencia. Ella nos va a dar la charla titulada Programa de Seguimiento Neonatal, ¿quién, cómo, cuándo y por qué? La segunda ponencia, titulada Alimentación y lenguaje en el prematuro, hitos y signos de alarma, nos la va a presentar Belén Ordóñez Millar, que es logopeda del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Es investigadora del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Clínico San Carlos y también es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues yo no voy a enredar más porque pienso que el tiempo tienen que emplearlo las ponentes y doy paso a la primera ponencia de la doctora Boronat, Programas de Seguimiento Neonatal, quién, cómo, cuándo y por qué. Nuria, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Concha y a Isabel por haberme invitado a dar esta charla. Hoy es un día muy especial para todos. Celebramos el Día de nuestros niños, que son de los papás, pero un poquito nuestros también son. Y simplemente me gustaría hoy poner el foco en los otros profesionales que están más allá no del hospital, pero sí de la unidad, que trabajamos por vosotros, por los niños, por sus padres, por sus familias, y que creo que a veces no somos tan conocidos, pero que estamos ahí. Entonces, pues nada. Para empezar, me gustaría decir que todos, cuando vamos a tener un bebé, tenemos esta idea del bebé dentro del útero de la mamá, todo va perfecto, el bebé se está formando bien y después nacerá un lindo bebé precioso, a término y con muy buen peso,
pero la realidad para algunos padres, cada vez más, porque estamos casi en un 10% de prematuridad, es que conocen a sus bebés así, con vías, con sondas, con monitores, en una unidad donde hay mucha tecnología, mucho ruido y con barreras físicas para poder tocar a sus hijos. El nacimiento prematuro implica para los padres un alto nivel de estrés y de ansiedad, porque su embarazo perfecto ha desaparecido, porque no saben qué va a pasar con su niño en cuanto a su supervivencia y su futuro, porque el niño que ellos están viendo no es el niño que ellos habían deseado, porque con toda esa tecnología, como he dicho, y todo ese soporte, establecer un vínculo es muy difícil y además les sobrecoge y les abruma. Pero el alta hospitalaria también implica un alto nivel de estrés, porque en este caso los padres tienen que asumir la total responsabilidad de los cuidados de sus niños, que hasta ahora se les permitía, pero estaba delegado en otros profesionales. Se convierten en padres a tiempo completo y además tienen preocupaciones sobre cuál va a ser el estado clínico de su hijo. Su hijo es distinto a los bebés normales, necesitan continuamente información sobre cómo va a evolucionar su hijo y además unos padres que no tienen la autoconfianza muchas veces necesaria para cuidarlo y que están continuamente batallando por mantener su salud mental. ¿Cuál es el escenario que plantea el bebé prematuro? Pues es un bebé que, a diferencia del niño a término, tiene una naturaleza de cuidados diferente, que mientras está hospitalizado, pero después del alta también tiene problemas médicos, que suele tener dificultades en la alimentación, ahora a continuación nos lo contará Belén, y que en general su trayectoria de desarrollo es diferente, porque son niños con regular o poca implicación social, su respuesta a los estímulos, su nivel de alerta y su actividad son variables, suelen ser niños con cierto grado de irritabilidad y con un contacto visual escaso y dificultoso. ¿Y cuál es el escenario para los padres? Los padres necesitan, a lo largo del proceso, desde el nacimiento hasta la vida infantil, necesitan una adecuada comunicación con los profesionales que tratan a sus hijos, necesitan desarrollar un adecuado rol parental, necesitan establecer un buen vínculo y para eso nuestro trabajo es empoderarlos y darles autoconfianza. Necesitan continuamente soporte emocional. Esto es, como te decían las mamás esta mañana en la jornada que hemos hecho en el hospital, es una montaña rusa. Y además necesitan sentirse que son capaces de manejar los dispositivos que pueda necesitar el niño cuando se va a casa y que disponen de los recursos socioeconómicos necesarios para mantener la vida familiar. Algunos psicólogos llaman a todo este proceso ver la luz al final del túnel. Los padres necesitan ser capaces de ver, visualizar cuáles son las posibilidades reales de su bebé. Necesitan obtener soporte y entrenamiento para poder alimentar a su hijo, preferiblemente con lactancia materna y si no con lactancia artificial. Necesitan, como he dicho, mantener una comunicación con todo el equipo, tanto el de transición como el de seguimiento, y convertir su casa en el que será el hogar para su hijo. Entonces, una vez el niño ya está listo para irse a casa, primero comenzamos con el programa de transición, que lo que nos permite es asegurar que los cuidados que el niño ha recibido en el hospital van a continuar en el domicilio. Se lleva a cabo por profesionales que tienen experiencia en el seguimiento de niños de riesgo mediante distintos modelos clínicos. ¿Cuál es el equipo de transición? Pues en el equipo de transición entra a formar parte a profesionales que únicamente están en el equipo de transición y otros que estarán también en el equipo de seguimiento. Como ven aquí, una parte fundamental del equipo de transición son los padres. Tienen que estar listos para llevar al niño a casa y sentirse con la confianza de hacerse cargo de sus cuidados. También entra a formar parte la trabajadora social, pieza fundamental para tramitar todas las ayudas socioeconómicas a los padres, Por supuesto, la enfermera,
todo el equipo de atención primaria, el equipo de seguimiento y en aquellos niños que tienen necesidades tecnológicas, el equipo de hospitalización domiciliaria, así como otros especialistas. Para poder realizar un programa de transición necesitamos tener un plan de alta. Un plan de alta en el que tengamos claro quién va a cuidar del bebé y que tenga bien establecido el rol parental, que tengamos un adecuado plan de alimentación y de tratamientos, disponer de todo el equipo necesario, las condiciones adecuadas en el hogar, el transporte y, como he comentado antes, las ayudas económicas que la familia pueda necesitar. Una vez ya hemos elaborado y gestionado el plan de transición, entra en juego el seguimiento neonatal. ¿Qué es el seguimiento neonatal? Es una de las herramientas instauradas para reducir la morbimortalidad y la discapacidad en recién nacidos de riesgo, pretérminos o niños a término que tienen factores de riesgo, porque no se concibe proporcionar cuidados de alta especialización en las unidades neonatales a los niños y luego no continuar esos cuidados cuando el niño se marcha de alta, porque tan necesarios son unos como otros. Entonces, los programas de seguimiento neonatal son servicios neonatales especializados que están diseñados para atender las necesidades específicas de los niños que tienen problemas de salud o patología crónica compleja. Y así, como he dicho, continuamos los cuidados que ya el niño comenzó durante la estancia hospitalaria. Se deben abarcar todos los aspectos del niño, a nivel médico, a nivel nutricional, a nivel neuroevolutivo, pero también psicosocial. Y los padres necesitan una figura, habitualmente es un pediatra, que haga de referente coordinador, un enlace con el resto del equipo al que los padres puedan consultar sus dudas o pedir ayuda. ¿Y por qué surgen estos programas? Pues porque, como he dicho, se necesita una continuidad de cuidados, porque el neurodesarrollo de estos niños está expuesto a múltiples factores y a que se traducen en una amplia variedad de espectros que pueden no manifestarse en las épocas iniciales, pueden tardar unos meses en aparecer. Y además, con la intervención de los equipos, conseguimos mejores resultados en estos niños en su evolución, tanto a medio como a largo plazo. Los objetivos de los programas de seguimiento van en distintos ámbitos. A nivel del niño, de los padres y su familia, nos permiten darles información a largo plazo, realizar cribados continuos de la evolución del niño y descartar patologías que pudieran entorpecer su desarrollo. Nos permiten hacer asesoramiento especializado para la familia en los distintos cuadros clínicos que el niño pueda presentar y además se colabora con el centro escolar cuando llega la edad de desarrollo para ello. Para nuestras unidades neonatales, los programas de seguimiento deben interpretarse como una UCI más allá del alta, es decir, continúan con profesionales que conocen la patología de los niños y que eso, en función de la evolución del niño, nos permite orientar diagnóstico y pronóstico. Los programas de seguimiento en nuestras unidades nos permiten identificar cuáles son los efectos de las intervenciones que nosotros realizamos y modificarlo en función de los outcomes o los resultados que los niños estén teniendo. Y además nos proporciona otra cara del prisma en la información a los padres, con lo cual los cuidados que hacemos cuando conocemos toda la información, tanto de la época neonatal como postnatal, nos permite dar unos cuidados integrales, tanto a los padres como a los niños. Y en el área de la investigación, porque nos permite mejorar los conocimientos en las patologías, evaluar, como he dicho, los efectos de nuestras intervenciones, conocer cuál es la carga de las enfermedades relacionadas con la prematuridad y generar hipótesis de trabajo para estudios. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro trabajo? Intento reflejarlo en esta diapositiva. Si este es el neurodesarrollo basal que debería tener un niño prematuro,
como he dicho antes, su neurodesarrollo está expuesto a múltiples factores. En caso de niños con múltiple patología, con factores de riesgo socioeconómico o con múltiples factores estresantes, existe el riesgo de que haya un neurodesarrollo desfavorable y que eso se traduzca en una discapacidad en neurodesarrollo. Sin embargo, si en estos niños hacemos una atención temprana eficiente, con seguimiento neurológico estrecho, individualizando el programa de seguimiento, como lo veremos, y las intervenciones, y realizando soporte educativo en la edad escolar, podremos optimizar el desarrollo de los niños e intentar que alcancen el desarrollo de sus funciones lo más óptimamente posible. Uy, ¿qué pasa aquí? Ay, perdón, se ha pasado. Sin embargo, el seguimiento neonatal también tiene inconvenientes. Los padres viven con mucha angustia las revisiones clínicas. Cada revisión se vive como un examen, a ver qué mala noticia me van a decir hoy. No estamos allí para dar noticias malas, sino para apoyar a los padres, darles soporte y optimizar todo lo que detectemos para que se intervenga lo más precozmente posible. El seguimiento neonatal puede condicionar una medicina paralela, el necesitar más visitas, necesitar más información y con ello más costes sanitarios. En la otra cara de la moneda podemos tener pérdidas en el seguimiento en aquellos padres que no consideran importante las visitas o que por múltiples motivos, porque muchas veces por motivos laborales no pueden acudir a las visitas. Estos niños se pueden perder de las consultas. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Pues hacemos una historia clínica completa con una exploración del niño, le solicitamos exploraciones complementarias y además realizamos una valoración del entorno sociofamiliar. Esto lo hace todo el equipo profesional que forma parte del programa de seguimiento y con toda esta información y el pronóstico que se prevea para el niño, se elabora un plan de seguimiento, exactamente igual que antes hemos hablado del plan de transición. Pero lo que es muy importante es que tanto el equipo como el plan de seguimiento deben estar individualizados para el niño y su familia, de la forma más óptima posible para garantizar la adherencia al programa de seguimiento y la continuidad en los cuidados. El equipo de seguimiento, ¿quién lo forma? Pues son un grupo de personas que tienen conocimientos complementarios, que se reúnen con un propósito común, alcanzan objetivos y colaboran con una responsabilidad compartida. Lo ideal en los... Ay, no, que no me pasa. Lo ideal en los programas de seguimiento es que los equipos... Porque ahora, no sé por qué no pasa. Es que los equipos fueran transdisciplinares, es decir, cualquier miembro del equipo debe ser capaz de solucionar cualquier problema que surja independientemente de su área de conocimiento. Esta realidad sí que existe muchas veces en los centros de atención temprana, pero en los equipos de seguimiento hospitalario es más complicado que esto se produzca. En nuestro ámbito lo ideal es que los equipos fueran interdisciplinares, es decir, que es el equipo completo el que asume la responsabilidad y la comparte para elaborar el plan de seguimiento y los cuidados. Sin embargo, la realidad que vivimos cada día es que los equipos son multidisciplinares, es decir, cada miembro del equipo en su competencia de conocimientos evalúa, interviene y establece tratamiento. ¿Quién forma el equipo de seguimiento neonatal? Pues como veis, es un equipo extenso de profesionales, tanto en el hospital como en atención primaria, como en atención temprana, como en el centro escolar y también los grupos sociales, que tienen muchísima relevancia como parte del equipo de apoyo y seguimiento del recién nacido y su familia. En el hospital son múltiples los especialistas. Dependiendo del grado de complejidad y de la patología que presente el niño, puede necesitar más o menos especialistas.
En atención primaria, como todos los niños, con el pediatra, la enfermera pediátrica y el trabajador social. En el equipo de atención temprana, pues el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el logopeda, el psicólogo y incluso en algunos existe hasta el pedagogo. En el centro escolar también. Y como he dicho, las asociaciones de padres que juegan también un papel fundamental como parte de este equipo. Para realizar el seguimiento neonatal necesitamos establecer guías clínicas, hablar todos el mismo idioma, estandarizar nuestra práctica y definir nuestros conceptos de la misma forma para que los niños reciban los mismos cuidados, los mismos diagnósticos y los mismos tratamientos. Y para hacerlo tenemos que evaluar al niño en toda su extensión, tanto en su salud física como en el aspecto cognitivo, en el desarrollo del lenguaje y en el socioemocional. Como nos dice la Guía de Estándares Europeos de la Salud Neonatal, debemos cubrir todas las necesidades del niño y su familia durante el seguimiento neonatal, y ello incluye la transición al alta, la salud mental de los padres, la integración de los hermanos, la salud general del niño y la evolución en su neurodesarrollo. Todos esos aspectos deben estar cubiertos por los programas de seguimiento neonatal. ¿Y hasta cuándo debe durar el seguimiento neonatal? Bueno, definimos 3 grandes etapas. El seguimiento neonatal hasta los 2 años de vida, a la infancia precoz, que nos permite detectar patologías graves y que en general suele tener pocas pérdidas. Sin embargo, este tipo de programas como inconveniente presenta que deja de diagnosticar patologías que pueden aparecer a más medio o largo plazo y que hace sentir a los padres muchas veces como fuera del sistema de forma muy temprana. Queda mucho camino por andar todavía y los padres quedan sin ningún tipo de apoyo al que recurrir cuando hay un problema. La mayoría de programas en nuestro medio duran hasta la infancia, entre los 7 u 8 años. Estos programas sí que son un poco más integrales. Se evalúa salud general y evolución cognitiva. También nos permite ya evaluar problemas del aprendizaje de una forma mucho más completa, pero son programas más complejos que requieren muchos más profesionales y que están expuestos a más pérdidas. Lo mismo que ocurre con los programas que duran hasta la adolescencia, que en ellos sí que la visión es mucho más completa, nos permite valorar en los niños calidad de vida, salud mental, aprendizaje a largo plazo, evolución laboral en muchos casos, pero está expuesto a muchas pérdidas y necesita muchos recursos. Por tanto, en función de los dominios que deseemos valorar y de la duración de nuestro programa de seguimiento, estableceremos cuántos profesionales son necesarios para llevarlo a cabo. Pero sí es importante que sepamos que, al igual que los factores de riesgo perinatal son los que tienen mayor influencia en la patología a corto plazo, es el entorno el que muestra un rol fundamental en las patologías a medio y largo plazo. Y como conclusiones, decir que es necesario ofrecer a todos los niños de riesgo un programa de seguimiento específico, que el seguimiento sea protocolizado y que abarque todos los aspectos del desarrollo del niño y su familia. Debe ser un programa que se cumpla de forma fácil para que la adherencia sea adecuada, que esté integrada por equipos, a ser posible, interdisciplinares, que colaboren y se coordinen entre ellos, y estos equipos deben estar formados por personal certificado y cualificado con formación en desarrollo infantil, utilizando protocolos de seguimiento específicos y evaluando todas las áreas del desarrollo posibles. Así conseguiremos identificar de forma precoz la severidad y las características de las anomalías para poder intervenirlas de forma individualizada. Debemos proporcionar a las madres y a los padres información pronóstica y
tener en mente que el seguimiento continuado y a largo plazo contribuye a optimizar la evolución de los niños. Y entonces acabo con esta frase del libro de atención temprana, el libro blanco, que me encanta, que dice que todos los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban todo aquello que pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración, tanto en el medio familiar como en el escolar y en el social, y además favorecer su autonomía personal. Bueno, pues nada, hoy mi ordenador no quiere funcionar bien. Muchas gracias. Vale, y ya sin más, doy paso a Belén y a su charla. Adelante, Belén. Muchas gracias. Un momentito que estoy. Vamos a ver. Ay, perdonadme que se ha hecho un lío aquí de pantalla. Vamos a ver. Bueno. Estamos viendo la presentación, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Concha Gómez, a Isabel, a Nuria por su fantástica aportación. Como bien dice, estamos hoy de celebración y tengo que agradecer a la Seneo y a PREN que hayan contado conmigo, no conmigo como persona, sino como logopeda, ¿no? Como decía Nuria, pues creo que estamos implicados en bastantes etapas en todo este proceso de seguimiento y es importante tener un poco en cuenta esa evolución cognitiva, de lenguaje, de comunicación que van teniendo estos peques y también de alimentación. Antes que nada pido disculpas por mi evidente catarrazo que tengo, así que intentaré llevarlo como pueda. Vamos a ver si puedo minimizar la ventana para poderlo ver. Bueno, pues partiendo un poco de este título, ¿no? Alimentación y lenguaje en los prematuros, hitos y signos de alarma. Sobre todo yo me voy a centrar en los primeros años de vida, pero quizá la palabra que menos me gusta, ¿no? O que más nos llama la atención en esta primera diapositiva es precisamente la alarma, ¿no? Porque eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es alarmar a las familias. Sabemos que en el momento que hablamos de un problema, de una patología, de un riesgo, como decía Nuria, ¿no? Pues llegamos a la consulta a ver qué nos van a decir, qué va a pasar, y nos quedamos como medio mudos con esa alarma, ¿no? Entonces yo creo que esta palabra tenemos que desterrarla y nos tenemos que centrar que nuestro objetivo tiene que ser saber observar. Eso es lo único que tenemos que hacer. Aparte de disfrutar del prematuro, del pequeñito, de vuestro hijo, pero hay que saber observar. No es cargar con esa alarma, no es cargar con esa búsqueda, ¿no? Del fallo, del problema, de dónde está fallando el tema, no. No es eso, no. Nuestro objetivo es apoyar a las familias. Me hace gracia porque coincidimos Nuria y yo en esto mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo embarazo siempre viene esa familia que se va a crear nueva, llena de esperanza, ¿no? Llena de proyectos, llena de ilusiones y pensando en este momento final. Pero lamentablemente no vienen las familias preparadas para ese momento final y para este mucho menos. Tenemos que tener en cuenta que se van a enfrentar a una situación muy artificial. Van a tener un bebé que no van a poder coger en brazos de manera inmediata, va a estar conectado a 20.800 cables, va a tener que estar siempre tumbadito en la cuna, boca arriba, boca abajo, le cambiarán de postura, le pondrán de una manera, de otra, ¿no? Y va a tener mucha estimulación y no positiva al principio, precisamente para mantener su estabilidad, ¿no?
para ser viable, para tener una viabilidad adecuada, va a necesitar mucha estimulación negativa para él, ¿no? Muchas sondas, muchos tubos, muchos cables, muchas aspiraciones. Entonces, bueno, hablaba también ayer el doctor Martínez Orgado de la importancia de establecer un vínculo adecuado, ¿no? Pues imaginaos qué difícil va a ser establecer un vínculo así. Este vínculo, si no lo establecemos bien, evidentemente puede tener, ¿no? Efectos negativos en ese desarrollo comunicativo, ese desarrollo de lenguaje, de alimentación. Entonces, bueno, tenemos que entender que los papás aquí llegáis muy cansados, lentos de reacción, dormidos, deprimidos, paralizados, ¿no? Y también coincido con Nuria, ¿no? Pues que al final esto es una montaña rusa para vosotros. Como comentaba en el libro de las noches blancas, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué novedad va a haber hoy? Entonces, bueno, pues esa mochila de la hospitalización la lleváis encima. Como dice Brazelton, esta tarea, ¿no? de cuidar, de alimentar, de criar a tu hijo es una tarea que permanece durante todo el ciclo vital. Y este luto de ese bebé que se esperaba al bebé que llega y que llega antes de tiempo y que llega con un aspecto nada sonrosadito, nada gordito, que es lo que siempre se espera, ¿no? Pues rompe esa nueva familia creada, como decía, rompe esa necesidad de establecer vínculo y también tenemos que meternos ahí, también tenemos que ayudaros a reorientar, a daros soporte, ¿no? A soportar y a acompañar. Creo que muchos conocemos este vídeo y no es cuestión de ponernos lacrimógenos esta tarde, pero es verdad que esto es como un viaje a la playa que de repente cambia. Y hay que adaptar, hay que cambiar el equipaje, hay que cambiar el chip y decidir disfrutar de la montaña que nos viene, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos con esta foto tan sugerente. Me gusta dejar esta comparativa un poco para entender que nosotros no somos organismos estáticos, ¿no? Primero venimos con nuestro desarrollo filogénico, ¿no? Nuestro desarrollo como especie humana, donde tenemos esta evolución del simio, de una posición más encorvada, más de cuadrupedia, a una bipedestación, ¿no? Y tenemos aquí, pues, qué curiosidad, pues que tenemos una epiglotis, un velo del paladar, no sé si entendéis estas visiones anatómicas, pero bueno, se parece mucho a esta visión anatómica del bebé, ¿no? Donde tenemos igualmente ese velo de paladar, esa epiglotis. ¿Por qué nos sirve esto? Porque esto es como una protección natural que tiene el bebé, que tenía el primate en nuestros inicios de especie y que tenemos un paralelismo con nuestro desarrollo ontogénico como especie, como ser humano. De modo que aquí igualmente, desde el bebé que está en una posición fetal, en flexión, de contacto, ¿no? Hasta que va incorporándose, va haciendo una sedestación estable, va haciendo una cuadrupedia en el gateo, hasta que consigue mantenerse erguido. Aquí pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. Y si nos fijamos un poco, simplemente en las estructuras anatómicas, algo tiene que pasar desde que el bebé nace, que tiene una faringe muy pequeñita, una lengua muy pegadita al paladar, ¿no? Una laringe elevada y en parte protegida, ¿no? Su vía aérea. Pues pasan muchas cosas hasta que el peque es capaz de caminar, de ambular. Vamos a ver, ¿no? En este desarrollo ontogénico del recién nacido, del bebé, tenemos que tener en cuenta este desarrollo fetal, que bueno, pues que sí, según diferentes autores nos dicen que la succión y la devolución puede aparecer en la semana 12 de gestación. La succión va madurando, va aumentando su frecuencia, se va coordinando con la devolución de líquido amniótico, hasta que ya va siendo rítmica y preparada para el parto a término, ¿no? Y después del parto, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a fijarnos simplemente en estos 12 meses que hemos hablado, ¿no? Que qué casualidad, y por supuesto no es casual, ¿no? ¿Qué pasa en estos primeros 4 meses? La famosa coordinación de la succión, devolución, respiración, que es la que permite la alimentación del bebé por amamantamiento, ¿no? Por lactancia. Pero en esos primeros 4 meses,
¿Qué sonidos tenemos, ¿no? ¿Cómo se comunica ese bebé cuando habla? Llorando, sonidos guturales, sonidos como de gorjeos, los famosos ajos, porque a nivel motor global no tenemos más anatomía para producir este tipo de sonidos. Cuando empezamos ya a partir de los 4 o 5 meses, cuando empieza a desaparecer ese reflejo de succión, cuando empieza a aparecer esos movimientos linguales y de cierre labial para coger una cuchara, ¿no? Cuando empezamos con la alimentación complementaria y empieza una sedestación más independiente, más autónoma, qué casualidad que empieza a haber más, no balbuceos, ¿no? Más vocalizaciones, más a, i, o, a, ¿no? Tenemos esos bebés que empiezan a parlotear. ¿Por qué? Porque ya empezamos a liberar ese cuello. Acordaos del dibujito que os enseñaba al lado del dibujito del primate, ¿no? Empezamos a alargar ese cuello, empezamos a alargar esa faringe y empieza a estar más liberada toda la zona orofacial para producir diferentes sonidos. Cuanto más cuando nos vamos acercando a los 12 meses de vida. Empieza a haber ya una posibilidad de masticación, unos movimientos mandibulares que al principio son más primitivos de aplastado, ¿no? Por eso esos sólidos blandos que se le pueden empezar a ofrecer hasta que van cogiendo complejidad y el bebé empieza a ponerse de pie y empieza a caminar y empieza a balbucear y a empezar a generar sus primeras palabras referenciales. Pues esto no es casualidad, evidentemente. Todo empieza aquí, todo empieza en el nacimiento. Me gusta sacar esta frase de Frédéric Le Boyer del libro del masaje Chantal, ¿no? Pensad que desde el nacimiento, simplemente con el apetito, como dice él, ha nacido el espacio y la duración. ¿Qué nos está diciendo con esta frase? Que ya desde el primer momento, desde la primera sensación de hambre al nacimiento, ya estamos empezando a enseñarle a ese bebé los conceptos de espacio y tiempo, los conceptos de tengo esta necesidad, lloro y se me calma con ese piel con piel o con esa lactancia, ¿no? De modo que ese momento del nacimiento, la alimentación no es solo alimentación, es comunicación, es interactuación y es vínculo. Estamos empezando a establecer esas primeras bases para el desarrollo de la comunicación bidireccional con la persona de referencia, con el adulto, con la mamá, con el papá, y que luego se tendrá que ir extrapolando a su entorno cada vez más inmediato y más grande, ¿no? Todo este primer año de vida es fundamental. Aquí es donde vamos a tener esas bases, todo el desarrollo motor global, que lo perdemos, ¿no? Que todo lo que ha ido aprendiendo durante el embarazo, al nacer aparece la fuerza de la gravedad, aparece el aire, aparece la necesidad de respirar, y parece que todo ese aprendizaje se pierde, ¿no? Pero no se pierde, se mantienen esos reflejos que son los que nos van a ayudar tanto al bebé a sobrevivir como a nosotros cuando tengamos que ayudarles, ¿no? Rehabilitar esas funciones quizá perdidas por la prematuridad, ¿no? Y como decía, ese desarrollo motor en ese primer año de vida es fundamental para todas las funciones orales, como vamos a ver. Voy a intentar ir un poco rápido porque tampoco quiero que nos quedemos con muchos datos. Yo creo que nos quedemos con algo fundamental y es que vais a ir viendo todo el rato que el desarrollo oromotor, el desarrollo de alimentación y el desarrollo del habla va a ir totalmente entrelazado, ¿no? Decía que en esos primeros 3 meses hay una coordinación de la succión de elución, simplemente hay unos movimientos de lengua anteros, supero, posteriores, y que va a ir facilitando pues, esos diversos ruidos, gritos, gorjeos, ¿no? Sonidos guturales. Sí que va a poder, como dice ahí, ir distinguiendo, ¿no? Ese tipo de llanto y gritos en función de su malestar, si tiene hambre, si tiene dolor, empieza una sonrisa, poquito a poco va especializando, pero siempre van a ir de la mano. Como decíamos, a los 4 o 6 meses empieza ese control labial, empieza ese control de la lengua y empieza esas vocalizaciones que comentábamos. Pero esto ya es importante. Si empieza a hacer unas vocalizaciones el bebé, el adulto va a empezar a contestar. Cuando empieza con 7, 8 meses, empezamos con esos movimientos de masticación arriba-abajo, movimientos de lengua laterales, importante haber revisado si adecuadamente esa lengua está funcionando, ha tenido una succión adecuada, ¿no?
tenemos que ir analizando muy bien esas estructuras orofaciales. Y empieza ese juego sensoriomotor también se está desarrollando, de chupar y morder objetos. Qué importante es que los niños exploren con la boca, ¿no? Que exploren con las manos, como digo yo, la etapa del manchurreo, ¿no? Que chupen, que cojan, que toquen, que se lleven, esa coordinación mano-boca, la coordinación en línea media, en la manipulación de los objetos. Estamos hablando de un desarrollo global, que no se nos olvide, ¿no? A medida que vamos especializando en movimientos orales, las vocalizaciones, el habla, los sonidos, la fonación que va expresando ese niño también se va empezando a variar. De modo que cada vez que a nivel oromotor vamos haciendo cada vez más específicos, las vocalizaciones cada vez son más numerosas, más cortas, empieza a controlarse la respiración, las primeras repeticiones ya son intencionales. Aquí es donde empezamos a preguntar, ¿no? ¿Ha dicho su primera palabra? Bueno, primera palabra dice una cosa parecida a papá, pero ¿es siempre esa misma palabra la que usa para referirse al papá? Ah, pues sí, pues entonces ahí ya tenemos una primera palabra, ¿de acuerdo? No pensemos que esas primeras vocalizaciones de los 6-7 meses son esas primeras palabras, que eso también pasa. No, mi niño es muy listo, su primera palabra la dijo a los 7 meses. No. Está experimentando, está aprendiendo. Y es alrededor de los 12 meses, de los 12, 18 meses, tenemos un margen relativamente amplio, donde empieza a tener esas primeras emisiones referenciales, donde ya una emisión que se puede identificar de manera auditiva, porque siempre es regular y siempre se refiere al mismo referente, ¿no? Bueno, pues entonces ya, si os fijáis, a partir del año, entre el 1 y 2 años, los hitos de alimentación van disminuyendo. Ya tenemos casi todo solucionado. A los 12 meses tendríamos que tener todas las habilidades de alimentación solucionadas, ¿no? Y el lenguaje pues empieza a nombrar cada vez más objetos, va identificando, va comprendiendo, sigue órdenes sencillas, va reconociendo dónde está la nariz, dónde está tu nariz, anda, mira, vamos a dar un besito, vamos a decir hola y adiós, ¿no? A los 18 o 24 meses ya cada vez hay más palabras que se van emitiendo, incluso van empezando a unir mamá pan, mamá mimir, nene mimir, ¿no? Empezamos a hacer esas protofrases, ¿no? Esas primeras uniones de dos palabras, van ampliándose, sobre todo a nivel comprensivo, va señalando partes del cuerpo en un dibujo, ¿no? Hasta que ya, de manera explosiva, entre los 2 y 3 años, empiezan a desarrollar esa fase fantástica de empezar a usar partículas interrogativas, empiezan a usar el hola y adiós gracias en momentos adecuados, empiezan a decir frases con estructuras ya bastante elaboraditas, con enunciados negativos. Bueno, como digo, es una explosión de lenguaje muy significativa, ¿no? Y en la alimentación, pues ya a nivel máster, ¿no? Ya es capaz de, unido con la psicomotricidad fina, la pinza, el pinchar alimentos con el tenedor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta este desarrollo, ¿no? Que en estos primeros 12 meses en los prematuros de edad gestacional corregida, que no se nos olvide, que tenemos que ir siguiendo estas etapas, ¿no? Esta transición de las etapas alimentarias, que es lo que quizá tengamos que estar pendientes, tengamos que saber si nuestro bebé, si nuestro hijo prematuro está siguiendo esas etapas a su ritmo, pero si las está siguiendo. Entonces tenemos que saber que ya a partir de los 7 o 9 meses, pues ya desaparece ese reflejo de mordida, ya es una madurez oromotora que le permite masticar de una manera más consciente, ¿no? Más voluntaria. Empezamos a veces a trabajar con los gusanitos, ¿no? Porque es un elemento que a nivel sensorial les gusta mucho. Luego ya mis compañeras de nutrición ya me echan la bronca correspondiente, ¿no? Pero para iniciar, muchas veces que tenemos ciertos problemas sensoriales con determinadas texturas, ¿no? Viene muy bien eso, ese crujiente, esa información sensorial añadida que nos puede venir muy bien con los prematuros. Para no enrollarme mucho, que creo que lo estoy haciendo, a nivel de lenguaje tenemos que tener en cuenta también diferentes etapas. Aspectos relacionales, como son la sonrisa refleja al nacimiento, la sonrisa social, que empieza fijaos, desde la semana 6 hasta los 3 meses puede empezar a aparecer y no
y ser perfectamente normal. Es una sonrisa social provocada por estímulos externos, y la sonrisa instrumental ya a partir de los 3-4 meses ya es totalmente activa por parte del niño. Ya sonríe para recibir esa atención, ¿no? Vamos avanzando con respecto a la visión, pues hay que ver que sea capaz de atender de manera visual, de tener un contacto ocular, un seguimiento. La audición, por supuesto, evidentemente tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? Un peso al nacimiento inferior a 1500 ya es un factor de riesgo. La ventilación mecánica va a ser un factor de riesgo, pero solo riesgo. No significa que por haber tenido este problema vayamos a tener un problema de audición, ¿no? Igual que el tema de la retinopatía del prematuro. Hay que estar alertas, pero no alarmarnos, ¿no? Y las vocalizaciones, pues también tendremos que tener en cuenta esas conductas prelingüísticas, ¿no? Ese diálogo interpersonal, esas emisiones de llanto, qué potencia tiene, si va variando en el balbuceo. Un poco de resumen y pensando ya en el futuro, ¿no? En lo que decía Nuria, esos aprendizajes que se van a ver más en la edad escolar, las funciones ejecutivas, la teoría de la mente, ¿no? El atribuir estados mentales en otros, las ironías, las bromas, las mentiras, ¿no? El saber que estoy mintiendo y le estoy ocultando una información, ¿no? Esa es la teoría de la mente. Bueno, pues empieza ya desde estas etapas. Fijaos que las vocalizaciones por turnos, la carcajada contextualizada, esos primeros contactos oculares cuando ves que el niño está mirando un objeto que le gusta y mira a la mamá y mira al objeto, eso es fundamental. Los juegos de arrastre, el que entiendan que tienen un coche ahí con una cuerdita y si tiran de la cuerda va a acercarse el juguete, ¿no? También es el comprender la causa-efecto. Ir comprendiendo órdenes sencillas como mira, y entonces mirar al objeto y no al dedo, ¿no? Y ya como conductas lingüísticas, sobre todo yo quiero que nos centremos en estos 4, en estos precursores de la teoría de la mente, la triangulación que llamamos, ¿no? El protoimperativo, cuando el bebé es capaz de señalar una cosa que quiere, mirar a la mamá o al papá e incluso hacer una primera vocalización. El protodeclarativo, cuando hace lo mismo no para conseguir, ¿no? El protoimperativo es para pedir que me den algo y el protodeclarativo es simplemente para compartir de mira, mamá, el dibujito de Peppa Pig en la tele, ¿no? Y mira la tele y mira a la mamá. Y la atención y la acción conjunta. Es muy importante que el bebé disfrute de ese entorno cercano, de esa atención conjunta con la mamá y el papá hacia un cuento, hacia un dibujo, hacia un muñeco. La atención y la acción, el ser capaces de actuar los dos hacia ese cuento, intentar pasar la página, coger el muñeco, jugar. Son etapas muy gratificantes para los papás y muy importantes para el desarrollo de los bebés. A nivel de comprensión, pues por supuesto también tenemos que tener una serie de requisitos, ¿no? Esa noción de permanencia del objeto, esa frase tan rara que os estoy diciendo, simplemente el cucutras, ¿no? Me tapo la cara y sé que detrás está la cara de la mamá, ¿no? Me tapo con un muñeco y estoy esperando con esa sonrisa a que descubran otra vez esa cara. Ir anticipando las situaciones, ir echando los brazos cuando sé que me van a coger en brazos, que mis acciones tengan ya intención, esa función protodeclarativa, ¿no? Ese disfrute del entorno, de la situación en común y atribución de estados mentales en otros, lo que hablábamos de esa teoría de la mente, ¿no? Sé que he hecho algo que a mi mamá no le gusta y ya estoy poniendo cara circunspecta. ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? La expresión, ¿de qué va a depender ese desarrollo expresivo oral, ¿no? De la memoria auditiva, de la vocación de vivencias, la discriminación fonética, esa precisión y coordinación de los movimientos orofaciales y, por supuesto, de la fonación. Podemos tener expresiones más o menos elaboradas, más o menos iniciativas del niño o que sean más pasivas. No pasa nada, no pasa nada. Para eso están los papás, para dar ese feedback, ¿no? Lo que llamamos el baby talk, el que estemos diciendo un patito, o en vez del patito le dice, mira, pues vamos a ver el cuento del perro. Wow, sí, el perro. Entonces ahí estamos corrigiendo a nivel morfológico, fonético, pragmático, semántico, hasta que llega un momento, perdón, que el niño va imitando de manera inmediata o de manera mediata. Da igual.
Lo importante es que con estas expresiones más activas, más pasivas, se va corrigiendo y se va conformando esa expresión oral, ¿no? Y por supuesto el juego fundamental. Empezamos con ese juego sensorimotor que decía tan importante, ¿no? Tan relacionado con el desarrollo de la alimentación, hasta que ya vamos haciendo cositas más relacionales, empezamos a hacer torres, las famosas torres que siempre en las consultas les ponen a los bebés, ¿no? Ya empezamos con un poquito de juego simbólico, funcional, ¿no? Vamos avanzando en ese juego. Y ya metiéndonos en las posibles, y le he dejado en rojo, alteraciones que podamos tener en los prematuros. Tenemos que tener en cuenta que a más supervivencia de prematuro, hay más riesgo de secuelas, ¿no? El prematuro necesita más cobertura, pero que no se nos olvide el alto porcentaje de prematuros que van saliendo sin secuelas. También coincido con Nuria, ¿no? En el libro blanco de atención temprana, ¿no? Atender lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes, ¿vale? Los que tienen trastornos en el desarrollo o los que tienen riesgo de tener trastornos en el desarrollo. Y cuanto más temprana y cuanto más específica, también hablaba Nuria de la especialización del personal, ¿no? La especificidad de los tratamientos, más transitorias serán esas secuelas, ¿no? Y menos riesgo tendrán de padecer esas secuelas. Pensar que la alimentación desde el hospital, ¿no? Se caracteriza por una alteración de maduración, un retraso psicomotor orofacial, una hipotonía evidente, una alteración sensorial, problemas con los reflejos, cualquier patología que podamos tener añadida, el gran gasto energético que hacen los prematuros cuando comen. Y eso es así, ¿no? Pero fijaos que volvemos a la misma relación, que desde estos problemas de incoordinación de la respiración, succión, deglución, de esta incoordinación, de este uso de sondas a veces más de lo deseable, podemos empezar a podemos empezar a tener alteraciones en ese paso de las etapas alimentarias, ¿no? A tener problemas sensoriales, problemas de percepción dentro de la boca, de según qué texturas, de según qué sólidos, de qué volúmenes, ¿no? Y esto también, si tenemos una alteración orofacial, sensorial o motora, aunque solo sea funcional, también nos va a influir de manera directa a nivel articulatorio, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente podemos tener todo tipo de alteraciones del lenguaje, pero cualquier alteración del lenguaje que puede tener cualquier niño. Sí que son de riesgo en tener más problemas en funciones ejecutivas, memoria de trabajo, atención, planificación, porque tienen ciertas características cognitivas peculiares, pero nada que no se pueda tratar con estimulación del lenguaje, con estimulación sensorial, motora y trabajando esos pequeños problemas que podamos tener a nivel de alimentación, ¿no? ¿Para qué? Para que luego cuando vayamos llegando a la etapa escolar, esos pequeños problemas de alteraciones en la lectoescritura sean lo más reducidos posibles, ¿no? Entonces, para cerrar un poco la charla, pues que tengamos en cuenta que el niño prematuro, bueno, pues tiene una gran capacidad de adaptación. Hay muchas dificultades frecuentes, pero ni ocurren siempre, ni son inevitables, ¿no? Un gran porcentaje de prematuros consigue los mismos hitos de desarrollo que un niño nacido a término, pero más tarde. Y además, generalmente a los 2 años, esas diferencias en el desarrollo ya no son derivadas de la prematuridad. Recomendamos siempre no comparar con hermanos, no comparar con primos, no comparar con los amiguitos de la escuela infantil. Los prematuros además llevan su propio ritmo de evolución. Son así, tienen esa gran capacidad de adaptación y se van adaptando en función de su organización neurológica y cada uno lleva a su ritmo y en unas áreas avanzan más rápido, en otras más despacio. Hay siempre que compararlos consigo mismo, con su propia evolución. Marcar siempre que ellos, respecto a su situación previa, han evolucionado, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, tengamos en cuenta que nos ayuda esa plasticidad cerebral, ¿no? Hay partes innatas intactas que asumen tareas de esas zonas disfuncionales o lesionadas, con lo cual fundamental esa detección temprana, esa intervención temprana. Fijaos que hablamos de la escuela, hablamos del equipo de atención temprana, hablamos de los médicos de atención primaria y de la familia. Y que no se nos olvide que los prematuros tienen un gran potencial que si le añadimos un entorno
estimulante de manera adecuada y precoz, unos cuidados adecuados y la propia personalidad de cada uno, vamos a llevar a este prematuro al mejor escenario posible, ¿no? Entonces, como conclusiones, vamos a acabar que el eje central de todo nuestro trabajo va a ser siempre el prematuro y su familia. El director de orquesta va a ser el neonatólogo, es el que va a ir acompasando todas estas especialidades que vaya necesitando vuestro peque, pero por supuesto ahí entraremos los obreros, ¿no? Los entrenadores, para conseguir que ese trabajo se vaya haciendo lo más funcional y lo más eficaz posible. Y por poner un ejemplo, a uno de mis peques, a mi querido Patrick, que de 29 semanas al día de hoy, que es un superhéroe de 3 añazos, trabajando y trabajando, ahora mismo es un niño feliz y con todas sus capacidades perfectamente adecuadas a su edad. Así que hasta aquí hemos llegado y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestras excelentes presentaciones, prácticas y de gran utilidad. La verdad es que con vosotras siempre se aprende. Es una maravilla. Bueno, vamos a pasar a ver las preguntas que tenemos. Mira, aquí hay una pregunta de Laura que creo que es para Belén, pero creo que la podéis contestar las dos. Y pregunta, cuando habla de meses, ¿son biológicos o corregidos? Pues Nuria, lo que tú consideres. Cuando estamos hablando de desarrollo normal, estamos hablando de meses cronológicos, ¿no? Porque estamos hablando del niño a término. Pero es que siempre el prematuro lo tenemos que comparar con su edad corregida respecto al desarrollo biológico normotípico, ¿no? Sí, ahora ya siempre hemos corregido la edad de los niños prematuros hasta los 2 años, pero sí es verdad que cada vez hay corrientes que nos recomiendan continuar corrigiendo hasta más tarde. Ajá, Ya estamos en casi en los 3, ajá. porque aunque corrijamos, y eso sí que es importante para todos saberlo, nosotros el ajuste que hacemos por prematuridad, las semanas de menos que le quitamos al niño, es un ajuste teórico y eso no tiene por qué coincidir con la edad de desarrollo del niño. Es lo que más se aproxima, pero no tiene por qué coincidir. Entonces, por eso ajustamos, porque es lo más próximo al desarrollo que pueda tener el niño. Muy bien. Aquí Patricia Pérez le pregunta a la doctora Boronat, dice, ¿en la unidad neonatal de la FE cuentan con el logopeda neonatal dentro del equipo? ¿Siente que podría haber una mayor presencia, así como una formación más específica de los logopedas en las UCI? ¿Me has oído, Nuria? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que esta pregunta sí que tendría que ser para Belén. Creo que es la persona correcta. Yo creo que sí que deberían estar. O sea, el momento de empezar a intervenir a los niños no es cuando se van de alta. Ahí ya llegamos muy tarde y estamos hablando de que las intervenciones tienen que ser individualizadas y precoces. Entonces, el primer momento ya tiene que ser cuando empezamos a hacer una estimulación oral lo antes posible, cuando el niño tolere la manipulación. Pero contesta tú, Belén, que seguro que No, tienes no, más experiencia. exactamente eso. Y la doctora Blanco opina exactamente lo mismo, ¿no? Pensamos sobre todo la estimulación totalmente individualizada y como tú bien decías ahora, cada niño tiene, o sea, estamos hablando siempre de estimaciones de desarrollo, pero cada uno tiene su evolución. Y lo que para uno es perfectamente estable en una semana 30, para otro hay que esperar a la semana 34, ¿no? Entonces es fundamental ver en qué momento ese peque desde el nacimiento está estable a la manipulación y se puede empezar a controlar y a estimular. Y al principio van a ser mínimas estimulaciones, ¿no? Respecto a la figura del logopeda en la unidad neonatal, pues, ¿qué voy a decir yo? Que yo soy firme defensora de que, como decía ayer a Inge,
a la doctora Alonso, pues pon un logopeda en tu vida, ¿no? Tendría que haber un logopeda, por supuesto, a pie de cuna. Lamentablemente los recursos no son los que nos gustaría, pero bueno, ahí sí que le damos un tironcito de la falda a los papás y mamás neonatólogos de que nos reclamen porque, como dice Nuria, yo creo que es fundamental trabajar cuanto antes, porque cuando llegamos al alta ya hemos perdido a veces mucho tiempo, o si se van yendo con vía oral exclusiva, pero a lo mejor se van 2 semanas después que podían haberlo hecho con una estimulación adecuada, y para un prematuro 2 semanas después un alta es un mundo. Todo lo que puedan adelantar, ¿no? Pues si se pueden ir con 36 semanas, mejor que con 38, ¿no? Entonces, y ves además niños con 36 semanas y lactancias maternas exclusivas, o sea que es posible y que por lo menos te aseguras que se van a ir con el mejor desarrollo posible. Totalmente de acuerdo. Yo también pienso igual. Y más sobre todo para el manejo de estos grandes prematuros, que yo también tenía una pregunta porque, y nos preocupa, aunque ahora cada vez creemos que lo hacemos un poco mejor, pero los niños prematuros llevan sonda orogástrica durante muchísimo tiempo. Y luego está el tema de la alimentación, de la succión de evolución, que llevan un retraso importante. Nosotros eso también lo hemos consultado con nuestra logopeda del hospital y ahora la tendencia es a darles unos centímetros, aunque lleven la sonda, de leche materna para que lo vayan chupando, para que al mismo tiempo que aprendan a deglutir también empiecen a conocer los sabores, ¿no? y estimularlos, ¿no? Y para que luego no rechacen tampoco, ya no por la succión de evolución, sino por el rechazo de que no les gusta el sabor. No sé tú qué opinas también a este respecto. ¿Qué Sí, hacemos con estos niños que están tanto tiempo con la sonda orogástrica? Claro, o sea, lo que intentamos siempre es intentar pasar a la nasogástrica al menos lo antes posible. Que hay veces que aunque tengamos una CPAP, se puede poner una naso y por lo menos liberar la boca. Todo lo que sea una estimulación no nutritiva, vuelve a existir lo más precoz posible. Nosotros, bueno, ahora en un proyecto que tenemos de investigación, pues hemos estado haciendo esos seguimientos desde la estabilidad clínica, y desde la estabilidad clínica en un 23 semanas fue una 25 semanas, ¿no? Y entonces, a pesar de tener un tubo, si ellos van tolerando ese contacto y se hace por supuesto, con cuidado, con respeto y con mimo, esa mínima estimulación es fundamental, y esa succión no nutritiva trabajada desde el inicio es fundamental. Y por supuesto al inicio con 1 o 2 mililitros de calostro o con 1 o 2 mililitros de la leche, si es donada, si es materna, que se le pueda ofrecer, por supuesto que sí. Sobre todo Pues, cuando veamos que empieza a estar preparado, claro que sí. Eso es. ¿tú recomiendas mejor la sonda nasogástrica que la orogástrica? Es Mm. que son tendencias. Yo recuerdo cuando era residente que eran todas nasogástricas. Ahora van todos con sondas orogástricas. No, yo prefiero la nariz siempre, la boca vacía, la boca vacía, que luego la sonda se queda por ahí demasiado. No. Sí. El efecto de la sonda dura mucho tiempo. Hombre, que sin duda. Cuando son Oye, mayores, ¿cómo se nota? sí, Jolines, verdad. Aquí muchísimo. hay más preguntas. Dice Marilyn Antillano, dice que su bebé presenta patrón de tos arcada espontánea y tos arcada con biberón, temblor de lengua y ampollas en el labio inferior. ¿Qué puede hacer? Ay, madre mía, pues consultar con un logopeda. Quiero decir que así en teleconferencia no sé, no podemos dar una receta, ¿no? Pero es verdad que habría que valorar qué está pasando con esa lengua, que no se está adaptando bien a la tetina, no sabemos si ha intentado pecho o no, y habría que valorar exactamente a nivel funcional cómo está funcionando esa boca. Es que es fundamental. Es fundamental, lo que hablábamos antes del ojo clínico, es fundamental el tacto, ¿no? El conocer, el saber lo que está haciendo y lo que no. Y hay que trabajarlo, claro, que hay muchas veces que son manifestaciones leves, que con una mínima estimulación y rehabilitación se va reconduciendo y consiguen una succión eficaz, ¿no? Bueno, aquí Alexia Orquín nos da la enhorabuena y agradece las excelentes presentaciones. También hace referencia si se puede repetir el seminario, pero bueno, repetir no, pero sí que es verdad que se va a colgar en la página de la SENNEO. O sea que si a alguien le interesa volver a verlo, que puede entrar a la página y verlo allí, ¿vale? Laura Rivas, para Belén también, dice que ¿qué opinas
sobre la enseñanza del lenguaje de signos a los bebés prematuros. También felicita a las dos por las ponencias. Bueno, a ver, el tema de la enseñanza de signos, es verdad que quizá no es la práctica que yo realice más, bueno, por mi trayectoria, por mi formación, pero por lo que estoy viendo cada vez, no solo en el prematuro, sino en los niños con retraso del lenguaje en general, ¿no? Es verdad que muchas veces, incluso fijaos en niños que a lo mejor han tenido mucha hospitalización prolongada, niños con cardiopatías, con atresias de esófago complejas, que han estado mucho tiempo con sondas, aunque solo sea como fiador, mucho tiempo de hospitalización, como digo, ¿no? Mucha limitación en esa estimulación que debería recibir un niño de su edad. Tiene mucho retraso del lenguaje, normalmente más expresivo que comprensivo. Y el enseñarles con signos, lo que hace muchas veces es facilitar esas estructuras mentales, esas organizaciones mentales relacionadas con el lenguaje, que luego van ayudando a que vayan dando significado, igual que le han dado significado a un signo, apoyado y darle significado a una palabra. Y es verdad que es una práctica que, como digo yo, por formación mía no la llevo a cabo, pero sí que me están comentando que, o sea, sí que estoy viendo resultados positivos. Sí, sí, sí. No, siempre apoyado de la palabra, o sea, nunca en sustitución, siempre como complemento. Muy bien. También hay una pregunta interesante de Laura María Mora que refiere que ¿podría la exposición temprana a pantallas interferir con el desarrollo de las habilidades cognitivas y del lenguaje en los bebés prematuros? Yo creo que, claro, ahí Nuria tiene que hablar más que yo porque es evidente. Está claro que cuanto más temprano la conexión a la pantalla, no por la pantalla en sí, que también, sino por el descenso de las experiencias bidireccionales y de lenguaje con los adultos, ¿no? Eso es. Y porque el patrón de conducta se modifica, son niños que necesitan un feedback muy rápido y muy multisensorial. Y entonces, si el entorno real no ofrece eso, son niños que se desconectan del entorno muy fácil porque no tienen tanto input como el que están acostumbrados con la pantalla. Y desde luego hace una regresión del contacto visual porque no hay interacción social con el adulto o con otros niños, una regresión en el patrón de juego y una regresión o una mala progresión del desarrollo del lenguaje. Es verdad que la pantalla, con un uso muy razonable y en niños con dificultades, por ejemplo, en la motricidad fina, nos pueden ayudar a mejorar la coordinación ojo-mano, a trabajar el dedo índice, a trabajar la pinza, sí. O sea, de una forma terapéutica y controlada, la pantalla puede ayudarnos, pero como digo, de una forma medida, controlada y con fines terapéuticos. Es mi opinión. Exacto, sí, 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 sí. Muy bien, totalmente de acuerdo. Laura Rivas también pregunta, dice, en breve iniciamos la alimentación complementaria con nuestro bebé prematuro. ¿Iniciaríais con triturado o con BLW? Contesta tú primero si quieres, ¿no? Y aquí viene la sonda. A ver, tiene que ser una decisión que se tome en conjunto con los padres, con el pediatra y sobre todo con las manifestaciones del niño. No creo que haya una única forma de alimentación que sea la válida, pero sí es verdad que hay que ser consciente de en qué situación está el niño. El baby-led weaning puede ser buena idea, pero seamos realistas, la cantidad de ingesta que puede hacer un niño prematuro iniciando complementaria con un baby-led weaning puede ser insuficiente para el aporte calórico que necesite dependiendo de qué curva de peso tiene. Entonces, yo cuando los padres me lo plantean, yo les suelo ofrecer un baby-led weaning mixto en el que haya un triturado
y haya un baby led weaning, un alimento fraccionado para que puedan explorar, pero siempre dando suficiente caloría en un niño en el que probablemente todavía arrastremos una desnutrición extrauterina que tengamos que remontar. No creo que un solo patrón de alimentación sea suficiente en estos niños. Esta es mi opinión. Exacto, exacto. Y si ahora me están escuchando compañeros de Nutri, me darán la razón, no, me darán la razón, no, les doy la razón yo a ellos. Es lo que tú dices, Nuria, cuando estamos llegando, suponiendo a una situación, como decíamos, ¿no? De desarrollo de sedestación, de control de cabeza, de control de tronco, es fundamental. No se nos puede olvidar ese desarrollo motor que decía, ¿no? Que es el que va acompañando las estructuras para que sean capaces de soportar diferentes sistemas de alimentación, ¿no? Diferentes formatos de alimentación. Entonces, como dice Nuria, ¿no? Ahí entra la sonda. El haber tenido esas alimentaciones por sonda, el haber tenido esas dificultades, esas informaciones y experiencias sensoriales intraorales negativas, nos da muchos problemas en esta etapa. Entonces, no podemos pensar con el baby led weaning, nutrir a un niño con el que tenemos problemas nutricionales, con el que tenemos problemas de crecimiento, y cuando además para ellos en muchos casos es una aversión, es algo totalmente negativo. Entonces, tenemos que diferenciar el objetivo nutricional del objetivo de estimulación. Entonces, el baby led weaning mixto, ¿qué es lo que nos permite? Que el niño explore, que se manche, que toque, que vaya experimentando, que aunque sea coja un trozo de fresa y lo apachuje y lo tire y se manche la cara y se manche la boca con esos restos que tiene en el dedo porque necesita reconciliarse con su mano, ¿no? Necesita reconciliarse con lo que le llega, con la mano del adulto, con su propia mano. Insisto que son niños a veces que no les gusta llevarse cosas a la boca, no les gusta explorar los juguetes con la boca, con lo cual, ¿cómo vamos a pretender meterle un trozo de zanahoria, ¿no? Un trozo de pescado, cuando todavía no tienen muy claro ni dónde tiene la lengua muchas veces, ¿no? Entonces, efectivamente, fundamental seguir las recomendaciones del pediatra en cuanto a introducción de nutrientes, ¿no? De alimentos, pero yo recomiendo una base de triturado, siempre iniciando la comida, el momento del alimento, con una fase exploratoria. Al principio del propio, ¿no? Del propio puré, del propio leche con cereales, ¿no? Hasta que pueda ir manipulando y tolerando el sólido blandito, el chafado, ¿no? Y que él mismo realmente haga ese baby led weaning, se vaya guiando en función de sus capacidades. Baby led weaning mixto total, vamos. Bueno, vamos a ir acabando. Almudena Redondo refiere que su hija de 20 meses de edad corregida no echa los brazos para que la coja, pero sí que reclama que la coja llorando. La neuróloga dice que no le da importancia porque reclama de otra forma. Está preocupada por si pasa algo, si no lo hace. Esta va para ti, Nuria. Sí, sí, sí. Yo insisto en que siempre, es lo que estábamos hablando antes del ojo clínico, siempre hay que valorar al niño en su totalidad. Que la niña no ofrezca los brazos, pero que tenga un adecuado contacto visual con su madre, que la atienda cuando la escucha, que responda cuando la llaman y que su interacción con sus padres sea normal, pues sinceramente no tiene importancia si la niña no echa los brazos para venir, pero sí el resto de su lenguaje corporal indica que quiere que la cojan. Otra situación es que la niña no responda cuando se le ofrecen los brazos, pero porque no hay contacto visual, porque la niña está desconectada, no sonríe o atiende a sus padres cuando la están llamando y porque la niña está totalmente desconectada del medio. La respuesta es totalmente distinta. Un solo signo no tiene por qué implicar nada. Por eso hacemos evaluación de los niños evolutiva, porque con un solo signo no podemos ya establecer un diagnóstico. Hay que conocer al niño, conocer a la familia, conocer cómo interaccionan y en función de eso tú vas evaluando a lo largo de las visitas y decides si lo que estás viendo es algo patológico o es un rol normal en la familia interaccionar así. Pero con un solo signo no podemos vivir con esa ansiedad porque, como he dicho antes, los niños prematuros tienen patrones de desarrollo distintos de los niños a término.
No podemos compararlos, y también lo ha dicho Belén, no debemos compararlos. Si el entorno, si el resto de signos son normales, eso no tiene importancia. Bueno, pues voy a exponer la última pregunta porque estamos sobrepasados de tiempo. Y Raquel Ruiz hace una pregunta a Belén, que dice que ve muchos niños prematuros que vuelven a logopedia con 2 o 3 años con dificultades de alimentación por haber tenido sonda o no estar expuestos a rehabilitación oromotora, que sobre todo son muy selectivos. Y desde primaria no pueden o no derivan a logopedia. Ella cree que deberíamos tener una buena labor en primaria. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Mi charla se ha centrado precisamente en el desarrollo normotípico, porque eso es lo que tenemos que tener claro y a lo que tenemos que pretender. En el momento que en ese desarrollo hay algo que no está ocurriendo como debería estar ocurriendo, aunque sea con ese retraso asumible por la prematuridad, ya puede ser, ahí sí que hay una señal de alarma, ¿no? Una señal de alarma simplemente de, oye, que a lo mejor le tiene que valorar un especialista, ¿no? Si estamos viendo ya que no hay balbuceos en unos 7, 8 meses de corregida, pues entonces ya podemos empezar a decir, bueno, pues una valoración del logopeda podría estar bien. Como dice Nuria, ¿no? Luego hay que valorar muchos aspectos, porque a lo mejor no balbucea, pues no lo sé, porque quizá tiene una leve parálisis en la cuerda vocal y entonces la fonación no es total y tú te crees que no está balbuceando tu hijo, pero sí está balbuceando porque se expresa de otra manera, porque tiene un buen contacto ocular, porque señala, porque disfruta del entorno compartido, ¿no? Entonces, es fundamental que ante la mínima duda que vayamos viendo que en algún hito del desarrollo está pinchando, hay que hacer una valoración, por supuesto que tendríamos que estar en primaria, precisamente para no medicalizar tanto a los niños, para que no haga falta ir a un hospital para ver qué problema tiene, ¿no? Sino que al final en primaria, con el pediatra, igual que está la enfermera, que pudiera estar un logopeda para hacer ese seguimiento y que estoy segura que muchísimas cosas serían tan leves, tan leves, tan leves que con un mínimo seguimiento se irían resolviendo y con unas sencillas pautas que también, insisto, como decía Nuria ahora, ¿no? Hay que ver esos roles en esas familias, de cómo se comunican y de cómo se relacionan. A lo mejor no es un problema del niño, a lo mejor es un problema del entorno. Y hay que modificar X cosas en ese entorno para que todo vaya a buen puerto, ¿no? Entonces, por supuesto, y la selectividad alimentaria, pues de eso estamos hablando, alteración sensorial, no se ha trabajado en ese momento, la familia ha ido tirando para adelante como ha podido, y cuando ya empieza a ser preocupante porque tenemos 2 niños, unos a 2 años y no conseguimos salir del triturado, entonces es cuando ya nos tiramos de los pelos, ¿no? Por supuesto, habría que empezar mucho antes, claro que sí. Exacto. Bueno, pues nada, Laura Martínez desde el Hospital de Denia os da la enhorabuena y os felicita, y también desde México han llegado felicitaciones para ambas. Toma ya. ¿Qué te parece? Ándale. Bueno, ándale. Pues yo también os felicito, os doy la enhorabuena y me ha encantado. Ya, bueno, pues vamos a acabar porque estamos ya pasaditos, y simplemente pues si queréis dar algo de un consejito corto de menos de 1 minuto para llevar a casa, podéis hacerlo, y con esto nos despedimos y muchísimas gracias. Bueno, pues yo simplemente voy a ser muy breve y es efectivamente que hago un llamamiento para la figura del logopeda desde las primeras etapas neonatales, precisamente porque estamos viendo que cuanto antes demos cobertura a estos niños y a estas familias, más minimizamos esos pequeños riesgos, esas pequeñas posibles alteraciones en todos esos primeros meses tan importantes para el desarrollo posterior, tanto de la alimentación como del lenguaje. Con esto cierro por mi parte. Muy bien. Pues yo les diría a los papás que disfruten de sus hijos, que lo han pasado muy mal mucho tiempo y que no se pierdan ni 1 minuto, que lo disfruten, que estamos todos ahí para ayudar, que cuenten con nosotros, que aunque no seamos la UCI o no seamos la unidad neonatal, estamos para ayudar, y que somos uno más del equipo, y que los disfruten, que el camino es muy largo y que no merece la pena sufrir todos los días por pequeñas señales. Si el niño está bien, hay que disfrutarlo. Ya está.
Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya de parte de Concha Gómez, la presidenta de APREM, nuestra querida presidenta, también os da las felicitaciones, las gracias y hace referencia a que ha sido unas charlas muy útiles para las familias. Muchas gracias, Concha. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias y hasta siempre.